Miguel Uribe era la imagen del control. Trajes impecables, palabras medidas, siempre sereno. El tipo de persona que hacía que la política pareciera algo tranquilo, incluso elegante. No era estridente, pero imponía. Alguien que te hacía pensar, este hombre sabe lo que hace. Pero ahora imagina a ese mismo hombre postrado en una cama de hospital, en silencio, inmóvil, con un futuro incierto. A su lado su esposa, María Claudia, quien durante semanas no había dicho una sola palabra en público. Hasta hoy. Y lo que finalmente compartió no fue un parte médico ni una declaración política. Fue algo personal. Algo que duele más que cualquier titular. ¿Qué se dice cuando la persona que más amas podría no volver a hablar jamás? ¿Cómo se sigue adelante cuando el mundo te exige respuestas que tú tampoco tienes? Hablemos de eso. Antes de aquel día, antes de los disparos, el caos y los titulares, Miguel Uribe ya era un nombre conocido en la política colombiana. Nacido en una familia con profundas raíces políticas, su abuelo fue el expresidente Julio César Turbay. Miguel parecía destinado al servicio público, pero no vivió de su apellido. Estudió Derecho, obtuvo una maestría en políticas públicas y rápidamente se ganó el respeto no solo por su linaje, sino por su ética de trabajo y agudeza intelectual. Se desempeñó como secretario de gobierno en Bogotá durante uno de los períodos más desafiantes para la ciudad, gestionando protestas, políticas urbanas y temas de seguridad con un estilo que combinaba disciplina y diplomacia. Más tarde, como senador del Partido Conservador Centro Democrático, se consolidó como un firme pero moderado opositor del presidente Gustavo Petro. Se mantuvo alejado de los extremos y la polarización, enfocándose en propuestas y debates estructurados, lo que él mismo solía llamar liderazgo responsable basado en soluciones. Para 2023 había declarado oficialmente su intención de postularse a la presidencia en 2026. Aunque faltaban años para la elección, la respuesta inicial fue prometedora. Las encuestas comenzaron a moverse. El interés público crecía. En un país a menudo dividido por extremos, la presencia mesurada y estratégica de Miguel destacaba. No era el más ruidoso, pero sí el más constante. Y para muchos, eso era exactamente lo que Colombia necesitaba. Pero más allá del Senado y de la campaña, la vida de Miguel estaba anclada en algo aún más importante: su familia. Está casado con María Claudia Tarazona, experta en comunicaciones, conocida por su calidez y fortaleza silenciosa. Juntos tienen un hijo pequeño, Alejandro, a quien Miguel mencionaba con frecuencia en entrevistas como su mayor alegría y fuente de perspectiva. En casa, el hombre que discutía con políticos durante el día se convertía en un padre que tocaba el piano y contaba cuentos por las noches. Quienes lo conocían de cerca lo describían como tranquilo, atento y profundamente comprometido con su familia. En una entrevista reciente, dijo: "Si alguna vez pierdo el rumbo en la política, es mi hijo quien me recuerda lo que realmente importa". Aquella tarde de sábado en Bogotá debía ser tranquila, solo una parada más en su camino hacia la presidencia. A sus 39 años, ya era una figura consolidada. Senador conservador, exsecretario de gobierno y uno de los críticos más elocuentes del presidente Petro. Mientras otros optaban por la confrontación o el espectáculo, Miguel destacaba por su disciplina, su tono sereno y su enfoque técnico. No era llamativo, pero ganaba terreno, ciudad por ciudad, apretón de manos por apretón de manos. Ese día su equipo había organizado un pequeño evento de campaña en un parque público del occidente de la capital. Nada fuera de lo común. Unos cuantos simpatizantes, algo de prensa local, discursos breves e intercambios informales con ciudadanos.
Lo había hecho decenas de veces. Sonreía, hablaba con familias, estrechaba manos, pero todo cambió en un instante. Poco después de las 5 de la tarde, un adolescente alto emergió de la multitud y se acercó a él. Sin advertencia, levantó una pistola Glock y disparó. 2 balas impactaron a Uribe, una en la cabeza, otra posiblemente en el cuello. La gente gritó. La multitud se dispersó. Uribe cayó al suelo. La sangre manchó el pavimento. La seguridad y los socorristas actuaron rápido. En minutos, los paramédicos estaban a su lado, con rostros tensos y manos trabajando con urgencia para estabilizarlo. Apenas respondía, la ambulancia voló por las calles de Bogotá con sirenas a todo volumen. Cada segundo contaba. Dentro del vehículo el ambiente era denso. La pérdida de sangre era crítica. Un médico dijo, «Lo estamos perdiendo». Se le administró oxígeno. Se aplicó presión a las heridas. El equipo no se detuvo ni un instante. Cuando Miguel Uribe llegó al Hospital Fundación Santa Fe, el equipo de trauma ya estaba listo y la seguridad había cerrado el área. Fue ingresado por una entrada lateral directamente al quirófano. Las tomografías revelaron un daño craneal severo. Fragmentos óseos habían penetrado zonas clave del cerebro responsables del movimiento, el habla y la conciencia. Un cirujano comparó el daño con lo que se ve en un campo de batalla. La neurocirugía de emergencia duró varias horas. Los médicos trabajaron con precisión extrayendo los fragmentos milímetro a milímetro, cauterizando hemorragias persistentes y controlando una peligrosa inflamación cerebral. En un momento su ritmo cardíaco cayó y se le administró adrenalina. El pulso volvió y el equipo continuó. Al finalizar fue trasladado a cuidados intensivos y puesto en coma inducido. Su estado seguía siendo crítico. Monitoreado segundo a segundo por máquinas que registraban cada respiración y latido. El impacto fue inmediato. La noticia del atentado apareció en todas las pantallas y emisoras. Funcionarios del gobierno reaccionaron rápidamente. La administración del presidente Petro calificó el ataque como un acto de violencia contra la democracia, la libertad de pensamiento y la participación política. La canciller Laura Sarabia escribió en redes sociales: «La violencia nunca puede ser el camino. Espero sinceramente que Uribe esté bien y fuera de peligro». Desde Estados Unidos, el senador Marco Rubio condenó el ataque como una amenaza directa a la democracia, culpando a lo que llamó una retórica violenta proveniente de los más altos niveles del gobierno colombiano. Sin duda, fue el intento de asesinato político más grave en Colombia desde los tiempos de Pablo Escobar y las guerras del narcotráfico en los años 90. Y con él llegó una sensación inquietante de déjà vu. Un país que durante décadas ha tratado de dejar atrás la violencia. De pronto volvía a enfrentar la posibilidad de que su pasado aún no se haya ido. En cuestión de minutos, Miguel Uribe pasó de ser un aspirante presidencial a un paciente luchando por su vida. Y para Colombia, la imagen de él tendido en el suelo, con sangre en su traje, rodeado de caos, no se olvidaría jamás. El camino que tenía por delante, tanto para Miguel como para el país que esperaba liderar, acababa de dar un giro devastador. Mientras el mundo reaccionaba, Miguel libraba una batalla silenciosa dentro de la unidad de cuidados intensivos. Su cuerpo se aferraba a la vida, pero el pronóstico era sombrío. Las tomografías mostraban que más del 60% de su tejido cerebral funcional había sido destruido o dañado severamente. Zonas responsables del habla, el movimiento, la memoria y las emociones. En la mayoría de los casos, ese diagnóstico significa que hay poca esperanza. Pero Miguel no siguió el camino habitual. Mientras yacía inconsciente,
empezó a surgir otra imagen de él. Con el permiso de su familia, los médicos revelaron historiales médicos privados que mostraban años de problemas de salud ocultos. Miguel había vivido con serios problemas cardíacos, incluida una arritmia que requería un marcapasos y monitoreo constante, algo que había mantenido en secreto, incluso de su círculo más cercano. También había sufrido accidentes cerebrovasculares silenciosos, 2 en los últimos 3 años. Sus asesores notaban momentos de confusión o vacilación, pero él los atribuía al cansancio. A puerta cerrada, también luchaba contra una fuerte depresión, ansiedad e insomnio crónico. Se internaba en clínicas privadas con nombres falsos, llamándolo retiros. En realidad, eran escapes de la presión de sostenerlo todo. Días antes del ataque, fue su hijo quien vio la primera señal de vida. El niño le llevó una carta. «Vuelve a casa, papá. Todavía nos queda mucho por vivir». Al leer las palabras en voz alta, Miguel movió 2 dedos. Lentamente, con intención. Y por primera vez, las máquinas a su alrededor respondieron, no con alarma, sino en armonía, con esperanza. En los días posteriores a la cirugía, el equipo médico redujo lentamente la sedación de Miguel. Fue un movimiento cauteloso, no esperaban gran cosa, pero luego aparecieron las primeras señales. Un parpadeo, un espasmo, un cambio en la respiración. Pequeñas cosas, pero inconfundibles. Y luego siguieron ocurriendo. Sus ojos se agitaban cuando alguien decía su nombre. Se formaba una lágrima al sonar música familiar. Su ritmo cardíaco se aceleraba cuando su esposa o su hijo entraban en la habitación. En los papeles, las imágenes cerebrales seguían mostrando un daño devastador. Pero algo estaba pasando. Las áreas restantes de su cerebro empezaban a mostrar signos de actividad. Se había activado la neuroplasticidad. Su cerebro intentaba reconfigurarse, recuperar funciones que se creían perdidas para siempre. Durante las semanas siguientes, la conciencia de Miguel fue aumentando. No podía hablar, ni caminar, y necesitaba ayuda incluso para sentarse. Pero estaba presente, seguía el movimiento con los ojos, respondía a las voces, y una mañana, cuando una enfermera hizo una broma ligera, él esbozó una sonrisa débil. Apenas perceptible, pero real. Un gesto que no era de recuperación total, sino de resistencia, de voluntad, de vida abriéndose paso de nuevo entre el silencio. Y mientras Miguel volvía poco a poco al mundo, el mundo empezaba a conocerlo más que nunca. Al revisar sus pertenencias, su familia encontró una carpeta guardada en el cajón de su oficina, vieja, desgastada y llena de cartas escritas a mano. Algunas eran reflexiones sobre su papel como servidor público. Otras estaban dirigidas directamente a su esposa e hijos. Una decía, «Si alguna vez caigo, no llores por mí. Levántate y sigue caminando». Otra decía, «Si el destino corre más rápido que mis sueños, sepan que fui feliz hasta el último momento en que los vi». Una vez que la familia compartió las cartas con amigos cercanos, se propagaron rápidamente. Pronto, fragmentos fueron publicados en redes sociales, citados en artículos periodísticos e incluso pintados en murales por toda Bogotá. La gente se conectó con ellas, no solo por quién era Miguel, sino porque sus palabras se sentían reales, sin filtro, sin poses. Solo un hombre hablando desde el lugar más humano posible. Pero el otro lado de esta historia, uno igual de perturbador, gira en torno al adolescente que apretó el gatillo. Las grabaciones de aquel día muestran lo rápido que ocurrió todo. Miguel Uribe conversaba con simpatizantes en un parque de Bogotá cuando un adolescente alto se abrió paso entre la multitud. Al principio, pasó desapercibido. Luego, sin aviso, levantó una pistola Glock y disparó 2 veces. Uribe se desplomó.
El pánico se apoderó del lugar. El joven huyó, pero fue capturado minutos después, cojeando tras haber sido alcanzado en la pierna por seguridad. Mientras lo reducían al suelo, murmuró: «Fue el hombre de la olla. Les diré quién fue. Lo hice por dinero. Por mi familia». Las autoridades creen que olla se refiere a una zona de microtráfico en su barrio, Villas de Alcalá, un sector de bajos ingresos, donde operan redes de drogas. La policía ahora sospecha que fue contratado. Somos plenamente conscientes de que este joven no es más que el autor material, dijo la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Los investigadores creen que es el último eslabón de una cadena más grande. El trasfondo del muchacho es alarmante. Su madre está muerta. Su padre estaría en Polonia, supuestamente como voluntario en Ucrania. Vivía con una tía, prácticamente sin supervisión, y ya había sido catalogado como de alto riesgo por las agencias de protección infantil de Bogotá. Estuvo brevemente inscrito en un programa gubernamental para jóvenes vulnerables, pero abandonó tras 2 meses. Las autoridades lo describieron como agresivo, aislado socialmente e inaccesible. Ahora, bajo custodia en un hospital, el adolescente espera ser acusado por intento de homicidio y porte ilegal de armas. Pero al ser menor de edad, enfrenta una pena máxima de 8 años en un centro de rehabilitación juvenil. En los días posteriores al ataque, comenzaron a circular teorías conspirativas, alimentadas por las declaraciones crípticas del atacante, el momento del hecho y la figura pública que representaba a Miguel Uribe como candidato presidencial. Algunos creen que el adolescente fue solo una marioneta, contratado por figuras poderosas con intereses políticos o criminales. Aunque las autoridades aún no confirman a ningún autor intelectual, la teoría de que Uribe fue blanco de algo más que violencia al azar sigue ganando fuerza. En un país con una larga historia de asesinatos políticos, muchos temen que esto marque el regreso de algo más oscuro, algo orquestado. Las preguntas sin respuesta solo han profundizado la inquietud pública. Fuera del hospital, el apoyo no ha cesado. Desde el primer día en que se supo del ataque, la gente ha estado presente. Vecinos, desconocidos, seguidores e incluso rivales políticos, reuniéndose a diario para rezar, encender velas y dejar mensajes escritos para Miguel Uribe y su familia. Las puertas de la Fundación Santa Fe se han convertido en un sitio de vigilia silenciosa, cubierto con fotos, flores y palabras de aliento. La respuesta pública ha sido contundente. En redes sociales, los hashtags que pedían justicia y unidad fueron tendencia durante varios días. Medios de comunicación en toda Colombia y más allá han seguido cada actualización. Algunos de los críticos más antiguos de Miguel en el Congreso condenaron públicamente el atentado y pidieron un compromiso renovado con la tolerancia política. Esto no se trata de líneas partidistas, dijo un senador. Se trata del derecho básico a la vida y a la democracia. Incluso quienes, en el pasado, chocaron ideológicamente con Uribe, enviaron mensajes privados de apoyo a su familia. Sus aliados, por su parte, han redoblado esfuerzos, afirmando que el atentado no fue solo un ataque contra Miguel, sino contra todo el proceso democrático. Los artistas locales también encontraron una forma de expresarse. Durante más de una semana, un grupo ha estado trabajando en una gran pintura al óleo que será entregada como obsequio a la familia Uribe. Muestra a Miguel rodeado de símbolos de fe, resiliencia y unidad. Uno de los elementos más conmovedores es un árbol cuyas hojas están hechas de cientos de huellas digitales pintadas, cada una dejada por alguien que vino al hospital con el deseo de ser parte de algo más grande que sí mismo. La obra lleva por título Renacer. Y por ahora,
Esa palabra captura la esperanza silenciosa compartida por muchos. Que la historia de Miguel, pase lo que pase, aún tiene capítulos por escribirse. Un mes después del atentado contra el senador Miguel Uribe, su esposa María Claudia Tarazona ha hablado públicamente por primera vez, rompiendo su silencio con un mensaje que rápidamente captó la atención nacional. En una declaración breve pero emotiva compartida a través de redes sociales, reconoció el dolor y la incertidumbre que continúa viviendo, al tiempo que expresó su esperanza constante en la recuperación de su esposo. Hoy acepto el dolor de no despertar a tu lado, escribió, de no ver tu sonrisa con el beso de nuestro hijo por la mañana, de no escucharte tocar piano con Alejandro en tus piernas. Describió ese dolor como algo que ahora abraza por completo, no para rendirse, sino para dejar espacio a la esperanza de volver a escuchar su latido y tomar su mano. Uribe sigue en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, tras varias cirugías de emergencia. Según el último parte médico, emitido hace 3 días, su estado continúa siendo delicado. Permanece en recuperación de un trauma cráneoencefálico severo, y el camino por delante sigue siendo incierto. En su mensaje, María Claudia también extendió su apoyo a otras mujeres en situaciones similares. Escribió que se solidariza con esposas que, como ella, no pueden despertar al lado de la persona que aman, pero deben seguir adelante, rezando, cuidando a sus hijos y manteniéndose firmes. Dijo que encuentra fuerza en Dios, en su familia y en las personas de Colombia y del mundo que les han brindado su apoyo. Me mantengo en pie, concluyó, para ser digna de ti en esta dura batalla. De cara al futuro, las repercusiones legales y políticas del ataque probablemente serán significativas. Las investigaciones sobre quién pudo haber orquestado o financiado el intento de asesinato podrían desencadenar una ola de procesos judiciales, posiblemente revelando redes criminales o políticas más profundas. Si se confirman vínculos con el crimen organizado o actores políticos, podría sacudir las instituciones del país y conducir a largas batallas judiciales. En cuanto a la carrera política de Miguel Uribe, mucho dependerá del ritmo y el alcance de su recuperación. Si logra recuperar completamente su capacidad cognitiva y física, la simpatía y el apoyo nacional que rodean su supervivencia, podrían impulsarlo a una posición aún más destacada. Por otro lado, si las secuelas a largo plazo limitan su participación pública, su papel político podría transformarse de líder activo a una figura simbólica que represente la resiliencia y la necesidad de reformas en un sistema fracturado. De cualquier manera, este evento ya ha marcado un punto de inflexión en su vida, y probablemente también en la política colombiana. Gracias por haber seguido esta historia. Me encantaría saber qué opinas. ¿Apoyas las ideas políticas de Miguel Uribe o la forma en que ha manejado su carrera hasta ahora? ¿Sientes que este incidente cambió la forma en que lo ves, ya sea como figura pública o como persona? ¿Crees que su recuperación podría redefinir el panorama político colombiano? No dudes en dejar tu comentario. Si encontraste significativo este contenido, considera suscribirte. Eso nos ayuda a seguir contando historias que importan. También puedes presionar el botón de gracias si deseas apoyar directamente al canal, pero incluso compartir este video ya marca una diferencia. Volveré pronto con más. Hasta entonces, cuídate y mantente conectado.